Una explicación bíblica del sufrimiento en la tierra es nuestro tema. ¿Dónde está Dios cuando el mundo gime? Vamos a leer en Romanos 8, 18 al 25. La palabra del Señor nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Vivimos en un mundo donde el dolor parece no dar tregua. Cada día despertamos con noticias que estremecen el corazón. Guerras que destruyen ciudades enteras, inundaciones que arrasan comunidades, enfermedades que apagan vidas inesperadamente, incendios forestales que consumen miles de hectáreas, violencia, hambre, desplazamientos forzados, accidentes y terremotos que en cuestión de segundos convierten hogares en montañas de escombros. Hace apenas unos días, nuestra hermana nación de Venezuela experimentó el horror de una tragedia natural de enormes proporciones. Familias enteras quedaron sepultadas bajo los escombros. Otras siguen buscando desesperadamente a sus seres queridos. El llanto de los sobrevivientes se mezcla con el silencio de quienes ya no volverán a casa. Pero, aunque hoy pensemos en esa nación, la pregunta no pertenece solamente a ese pueblo. Es la pregunta de toda la humanidad. Es la pregunta de una madre que pierde a su hijo. Es la pregunta de un padre que contempla impotente una cama de hospital. Es la pregunta del creyente que ora durante meses sin ver respuesta. Es la pregunta del anciano que ve partir a la persona con quien compartió toda una vida. Es la pregunta del niño que aún no comprende por qué el sufrimiento llegó tan temprano a su existencia. Y es una pregunta tan antigua como la propia historia humana. ¿Dónde está Dios cuando el mundo gime? Quizá algunos esperen que demos una explicación sencilla, pero debo decirles con toda honestidad que la Biblia nunca pretende responder todas nuestras preguntas acerca del sufrimiento. Hay misterios que permanecen ocultos en la sabiduría infinita de Dios, como escribiera Moisés. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Eso usted lo puede leer en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. No conocemos todas las razones por las cuales Dios permite cada tragedia particular. No sabemos por qué una familia resulta ilesa mientras otra pierde todo. No sabemos por qué algunos sobreviven y otros no. No sabemos por qué el dolor parece visitar con tanta frecuencia a unos mientras otros disfrutan largos periodos de tranquilidad.
La Biblia no responde cada uno de esos interrogantes, pero sí responde las preguntas más importantes. Nos explica por qué existe el sufrimiento. Nos explica por qué la creación parece haberse vuelto contra el hombre. Nos explica por qué incluso la naturaleza participa del dolor y sobre todo nos revela que el sufrimiento no tendrá la última palabra, porque el Dios que permitió por un tiempo que la creación gimiera, también prometió restaurarla completamente. Y eso cambia toda nuestra perspectiva. Porque el sufrimiento no es el estado original de la creación, tampoco será su estado definitivo. Y para comprender esto debemos regresar al principio. La Biblia comienza con una afirmación extraordinaria. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Vamos a detenernos por un momento en esa expresión. Bueno en gran manera. Escuche, no existían cementerios, no existían hospitales, no existían terremotos, no existían huracanes devastadores, no existían epidemias, no existían lágrimas, no existía la muerte. Todo cuanto Dios había creado reflejaba perfectamente su sabiduría, su bondad y su gloria. Ese era el mundo que salió de las manos del Creador. Entonces surge una pregunta inevitable. Si Dios creó un mundo perfecto, ¿cómo llegamos al mundo que hoy conocemos? La respuesta de la Biblia no comienza con un terremoto, comienza con un pecado. En Génesis capítulo 3, el hombre decidió vivir de espaldas a Dios y cuando el pecado entró en el mundo, no solamente cambió el corazón del ser humano, sino que también cambió la historia del universo. La maldición alcanzó la tierra. La armonía fue sustituida por la corrupción. El trabajo se volvió fatigoso. Las relaciones humanas comenzaron a romperse. La enfermedad hizo su aparición. La muerte comenzó su reinado y la misma naturaleza quedó afectada por las consecuencias de la caída. Por eso el apóstol Pablo escribe en Romanos 8 que la creación fue sujetada a vanidad. Y la expresión que utiliza el apóstol significa frustración, decadencia, corrupción, incapacidad para funcionar como fue diseñada. Es como un magnífico instrumento musical que ha sufrido una fractura. Sigue siendo un instrumento extraordinario, pero ya no produce la armonía perfecta para la cual fue construido. Así ocurre en nuestro mundo. Todavía contemplamos la belleza de un amanecer. Todavía admiramos la inmensidad del mar. Todavía nos maravillamos ante el nacimiento de un niño, pero junto a esa belleza contemplamos terremotos, enfermedades, violencia, muerte y sufrimiento. No porque Dios haya creado un mundo malo, sino porque el pecado quebrantó la creación. Por eso Pablo utiliza una palabra sorprendente. No dice que la creación simplemente funciona mal. Dice que gime. Toda la creación gime. Los hombres gimen, las madres gimen, los ancianos gimen, los enfermos gimen, los pueblos enteros gimen. Y ese gemido nos recuerda que vivimos en un mundo que ya no funciona como Dios lo diseñó originalmente. Sin embargo, Pablo añade algo maravilloso. Dice que ese gemido no es un gemido de muerte, sino un gemido como de dolores de parto. ¡Qué extraordinaria diferencia! Los dolores de muerte anuncian un final. Los dolores de parto anuncian un comienzo. Así que la creación no está caminando hacia la destrucción definitiva. Está esperando la restauración prometida por Dios. Y esa esperanza cambia completamente nuestra manera de enfrentar el sufrimiento.
No miramos el dolor como quien contempla un universo abandonado por su creador. Lo miramos como quienes esperan el cumplimiento de la promesa de aquel que dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Pero antes de llegar a esa gloriosa esperanza, necesitamos responder tres grandes preguntas que suelen surgir cada vez que la tragedia visita a una nación, a una familia o a una vida. Primero, ¿son las tragedias colectivas un castigo directo de Dios? Segundo, ¿contradice el sufrimiento el amor y la bondad del Señor? Y tercero, ¿es incorrecto que el creyente le pregunte a Dios por qué permite el dolor? Bueno, con la ayuda del Señor responderemos estas preguntas a la luz de las Escrituras y al final volveremos a la pregunta con la que comenzamos: ¿dónde está Dios cuando el mundo gime? Descubriremos que la respuesta del Evangelio no comienza con una explicación filosófica, comienza con una cruz. Vamos a ver primero la falsa creencia de que las tragedias colectivas son un castigo divino. Después de comprender que vivimos en una creación que gime por causa del pecado, surge una pregunta inevitable. ¿Debemos interpretar las grandes tragedias como un castigo directo de Dios sobre quienes las padecen? Esta idea ha acompañado al ser humano desde tiempos muy antiguos. Cada vez que ocurre una catástrofe, no falta quien afirme: eso sucedió porque Dios los castigó. En ocasiones se señala a una ciudad, a una nación o a un grupo de personas y se concluye que la tragedia es una demostración de la ira divina sobre ellas. Esta manera de pensar recibe el nombre de teología de la retribución. Según esta perspectiva, toda bendición es una recompensa inmediata por la obediencia y todo sufrimiento es un castigo inmediato por el pecado. Bueno, a simple vista parece lógica, pero cuando abrimos la Biblia, descubrimos que la realidad es mucho más profunda. Nuestro Señor Jesucristo abordó directamente este tema. En Lucas 13, se le acercaron algunas personas para contarle una noticia que había estremecido al pueblo. Poncio Pilato había ordenado matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios en el templo. Era una tragedia nacional, un acontecimiento que llenó de dolor e indignación a toda la nación. Seguramente quienes llevaron aquella noticia a Jesús esperaban una explicación sencilla. Tal vez pensaban escuchar que aquellas personas habían cometido pecados particularmente graves. Pero Jesús respondió con una pregunta sorprendente. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Lucas 13:2. Y él mismo respondió: os digo no. ¡Qué respuesta tan extraordinaria! Jesús desmontó de inmediato la idea de que una tragedia sea necesariamente la evidencia de un pecado mayor. Pero no terminó allí. Añadió otro ejemplo. Recordó el derrumbe de la torre de Siloé, donde murieron 18 personas, y volvió a preguntar: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Lucas 13:4. Y nuevamente respondió: os digo no. Observemos cuidadosamente lo que está haciendo nuestro Señor. No está negando la realidad del juicio divino. No. La Biblia enseña claramente que Dios ha juzgado a pueblos y naciones en determinados momentos de la historia. Ahí están el diluvio en tiempos de Noé, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas sobre Egipto. Todos esos fueron actos extraordinarios de juicio, revelados explícitamente por Dios y anunciados por sus siervos.
Pero Jesús nos enseña que no tenemos autoridad para interpretar cada tragedia contemporánea como un juicio particular de Dios. Ese es un límite que la propia Escritura establece. Nosotros no conocemos los decretos secretos del Señor. Por eso volvamos a recordar lo que Moisés escribió. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Deuteronomio 29:29. Cuando afirmamos con ligereza que una tragedia específica es un castigo divino, terminamos hablando donde Dios ha guardado silencio. Y eso siempre es peligroso. Queridos hermanos y amigos, debemos tener mucho cuidado con convertirnos en intérpretes de la providencia de Dios, porque entonces corremos el riesgo de añadir a la tragedia el peso de una acusación que el Señor nunca hizo. La historia de Job ilustra perfectamente este peligro. Job perdió sus bienes, perdió a sus hijos, perdió su salud, y mientras sufría profundamente, llegaron sus amigos. Durante varios capítulos insistieron en una misma idea. Si estás sufriendo tanto es porque algún pecado oculto has cometido. Ellos estaban convencidos de que defendían la justicia de Dios, pero al final del libro ocurre algo sorprendente. No fue Job quien quedó bajo reprensión, sino que fueron sus amigos. Dios les dijo: no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Job 42:7. ¡Qué advertencia tan solemne! Aquellos hombres tenían buenas intenciones, querían explicar el sufrimiento, pero terminaron presentando una imagen distorsionada del carácter de Dios. Y esa tentación sigue presente en nuestros días. Cuando ocurre un terremoto, algunos dicen: Dios los castigó. Cuando una inundación destruye una ciudad, otros afirman: era el juicio de Dios. Cuando una epidemia se extiende, no faltan quienes señalan con el dedo a determinados grupos humanos. Pero el Señor nos llama a una actitud muy distinta. En lugar de señalar a las víctimas, nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Por eso, después de responder no, Jesús añadió una advertencia dirigida a todos. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículo 13 al 5. Es decir, el propósito de aquella tragedia no era alimentar la curiosidad acerca del pecado ajeno, sino despertar la conciencia acerca de nuestra propia necesidad de arrepentimiento. Las tragedias nos recuerdan la fragilidad de la vida. Nos recuerdan que nadie tiene garantizado el mañana. Nos recuerdan que vivimos en un mundo quebrantado y nos llaman a volver el corazón hacia Dios. Entonces, la pregunta correcta no es ¿qué pecado cometieron ellos? La pregunta correcta es: ¿estoy yo preparado para encontrarme con mi Señor? ¿Te das cuenta qué diferente es la perspectiva del Evangelio? El Evangelio nos enseña a mirar, no nos enseña a mirar los escombros buscando culpables, no. Nos enseña a mirar nuestro propio corazón buscando al Salvador. Por eso, cuando contemplamos el dolor de un pueblo, nuestra primera reacción no debe ser el juicio, debe ser la compasión, debe ser la oración, debe ser la solidaridad, debe ser el anuncio de la esperanza que hay en Cristo. Porque el mismo Señor que rechazó condenar a las víctimas fue también quien lloró frente a la tumba de Lázaro. Y ese será precisamente el puente hacia nuestro segundo punto. Si las tragedias no son necesariamente un castigo particular de Dios, entonces surge una nueva pregunta, quizá aún más difícil. ¿Cómo debemos entender el carácter de un Dios bueno cuando el sufrimiento continúa golpeando a la humanidad?
Vamos a ver en segundo lugar la falsa percepción sobre el carácter de Dios. Una vez comprendido que no debemos interpretar las tragedias colectivas como castigos particulares de Dios, surge una pregunta aún más profunda. Si Dios no está castigando a esas personas, ¿por qué no interviene? ¿Por qué no detiene el terremoto antes de que la tierra se abra? ¿Por qué no desvía el huracán antes de que llegue a la costa? ¿Por qué no impide que un niño quede atrapado bajo los escombros? ¿Por qué un Dios todopoderoso permite que el dolor alcance incluso a quienes le aman? Estas preguntas no nacen únicamente de la incredulidad. Con frecuencia nacen de un corazón profundamente herido y debemos reconocerlo con humildad. Cuando el sufrimiento golpea nuestra vida, no siempre es la razón la que habla. Habla el dolor, hablan las lágrimas, habla el silencio de una habitación que ha quedado vacía. Habla la silla donde antes se sentaba alguien a quien amábamos. Por eso no debemos apresurarnos a responder con frases hechas. La Biblia nunca minimiza el sufrimiento humano. Tampoco presenta a Dios como indiferente. Al contrario, desde el principio hasta el final de las Escrituras encontramos a un Dios que escucha el clamor de su pueblo. Sin embargo, debemos comprender una verdad fundamental. Muchas personas esperan que Dios actúe como si el mundo todavía fuera el Edén, pero ya no vivimos en el Edén. Vivimos en una creación afectada por la caída. Y mientras Cristo no regrese, seguiremos experimentando las consecuencias de ese mundo quebrantado. Nuestro Señor Jesucristo nunca prometió que antes de su regreso desaparecerían las guerras, las enfermedades o los desastres naturales. Por el contrario, en Mateo 24, cuando sus discípulos le preguntaron cuáles serían las señales del fin, Él respondió: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Observemos cuidadosamente sus palabras. Jesús no dijo, tal vez ocurran. No, digo, habrá. Es decir, el Señor preparó a su iglesia para vivir en un mundo donde estas cosas continuarían sucediendo. Pero añadió una expresión que suele pasar desapercibida: y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué hizo esa expresión? Porque quería que sus discípulos comprendieran que la historia todavía no ha llegado a su desenlace. Los dolores de parto anuncian que algo nuevo está por nacer. Así también estos acontecimientos anuncian que la creación camina hacia el día en que Cristo restablecerá plenamente su reino. Bueno, eso no disminuye nuestro dolor, pero sí transforma nuestra esperanza. Porque sabemos que la historia no avanza hacia el caos, avanza hacia la restauración. Y aquí debemos cuidar mucho nuestra imagen de Dios. Con frecuencia imaginamos que Dios permanece distante, observando desde el cielo el sufrimiento de la humanidad. Pero esa no es la imagen que presenta la Biblia. Cuando Israel gemía bajo la esclavitud de Egipto, Dios dijo a Moisés: bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, conozco sus angustias. Éxodo 3:7. Qué palabras tan llenas de compasión. Dios ve, Dios oye, Dios conoce. Esas tres acciones revelan el corazón del Padre. No es un Dios ajeno al sufrimiento humano, es un Dios que contempla el dolor de sus criaturas. Ahora bien, alguien podría preguntar: si Dios ve, si Dios oye y si Dios conoce, ¿por qué no actúa inmediatamente? Porque Dios no trabaja únicamente con el reloj del hombre. Trabaja conforme a su perfecta sabiduría y a su plan eterno.
Muchas veces nosotros solo vemos el instante. Dios contempla la historia completa. Nosotros vemos una página. Él conoce el libro entero. Nosotros observamos una noche de dolor. Él contempla el amanecer de la eternidad. Eso no significa que comprendamos todas sus decisiones. Significa que confiamos en aquel cuyo entendimiento es infinito. Y aquí conviene recordar las palabras del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. Y estas palabras no fueron escritas para alejarnos de Dios. No, fueron escritas para enseñarnos que su sabiduría trasciende la nuestra. Hay momentos en que la fe consiste precisamente en seguir confiando cuando todavía no entendemos. Y eso nos conduce a una de las verdades más hermosas de toda la Escritura. La Biblia nunca promete que entenderemos todas las razones del sufrimiento, pero sí promete la presencia de Dios en medio del sufrimiento. Cuando el salmista atravesó el valle de sombra de muerte, no dijo, no pasaré por el valle. No, él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. ¿Qué diferencia tan profunda? La promesa no era la ausencia del valle, la promesa era la presencia del pastor. Esa es también la promesa del Evangelio. Cristo nunca aseguró que sus discípulos vivirían sin tribulaciones. Al contrario, él dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pero inmediatamente añadió, pero confiad, yo he vencido al mundo. Observemos el orden. Primero reconoce la realidad del sufrimiento. Después anuncia la certeza de la victoria. Ese es el equilibrio de la fe cristiana. No vivimos negando el dolor, vivimos enfrentándolo con esperanza, porque sabemos que el Señor ya venció aquello que parecía invencible. Queridos hermanos y amigos, una de las mayores tentaciones durante el sufrimiento es interpretar el silencio de Dios como si fuera ausencia de Dios. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. El silencio de Dios nunca ha sido prueba de la ausencia de Dios. José pasó años en una prisión injustamente. Dios guardó silencio, pero estaba con José. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Dios parecía guardar silencio, pero estaba con Daniel. Los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego y cuando el rey miró dentro del horno, descubrió que no estaban solos. Había un cuarto varón caminando con ellos. Así ocurre también con nosotros. Muchas veces no comprendemos lo que Dios está haciendo, pero podemos estar seguros de una cosa. Nunca abandona a los que le pertenecen. Por eso cuando el sufrimiento golpea nuestra vida, la pregunta más importante no es ¿por qué estoy pasando por esto? La pregunta más importante es ¿con quién estoy pasando por esto? Y el Evangelio responde, con el Dios que prometió, no te dejaré ni te desampararé. Esa promesa no elimina todas nuestras preguntas, no, pero sostiene nuestra fe mientras esperamos el día en que todas ellas encuentren respuesta en la presencia del Señor. Sin embargo, todavía queda una inquietud profundamente humana. Aún sabiendo que Dios está con nosotros, muchas veces nuestro corazón sigue preguntando, Señor, ¿por qué? ¿Es pecado hacer esa pregunta? ¿Ofende a Dios el creyente que en medio de las lágrimas clama buscando una respuesta? Las Escrituras responderán esa pregunta en nuestro tercer punto. En tercer lugar, el reclamo a Dios es algo natural en el ser humano. Hemos visto hasta ahora que las tragedias no deben interpretarse automáticamente como castigos particulares de Dios.
Y también hemos comprendido que el sufrimiento no significa la ausencia de la indiferencia ni la indiferencia del Señor. Pero al llegar a este punto surge una cuestión profundamente humana, quizás la más honesta de todas. ¿Es pecado preguntarle a Dios por qué? ¿Es falta de fe que un creyente en medio del dolor levante su voz al cielo diciendo, Señor, no entiendo lo que estás haciendo? ¿Ofende a Dios el clamor de un corazón quebrantado? La respuesta de la Escritura es sorprendente. No solo nos permite hacer esa pregunta, la Escritura la conserva, la convierte en parte de su revelación. Porque la Biblia no es un libro que oculta el dolor humano, es un libro que lo expone delante de Dios. En el libro de Job encontramos a un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios, que de un día para otro lo pierde todo. Sus bienes desaparecen, sus hijos mueren, su salud se deteriora y en medio de las cenizas, Job no guarda silencio religioso. Job habla y su lenguaje no es siempre suave. Escuchemos sus palabras. Perezca el día que yo nací. Job 3:3. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Job 10:18. Estas no son oraciones formales, son gritos del alma y sin embargo están en la Biblia. Esto ya nos enseña algo fundamental. Dios no expulsó de su palabra el dolor humano, lo incluyó. Los amigos de Job intentaron hacer lo que muchas veces intentamos nosotros, explicar el sufrimiento de manera inmediata. Ellos defendían una lógica sencilla. Si sufres es porque has pecado. Pero Dios mismo interviene al final del libro y dice, no habéis hablado de mí, lo recto. Job 42:7. Es decir, incluso las explicaciones religiosas equivocadas pueden distorsionar el carácter de Dios. Job, en cambio, con todo su dolor, nunca abandona a Dios. Discute con él, pregunta, protesta, pero no se aleja de él. Y ese es un detalle crucial. El problema no es preguntar, el problema es alejarse de Dios, porque el clamor, cuando es verdadero, no es alejamiento, es búsqueda. Por eso los salmos están llenos de este mismo lenguaje. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también preguntó, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Salmos 13:1. ¿Por qué escondes tu rostro? Salmos 42:24. Dios mío, clamo de día y no respondes. Salmos 22:2. Estos no son versos de incredulidad, son versos de fe herida, una fe que no renuncia a Dios, pero tampoco finge, que no duele. Y aquí debemos detenernos con reverencia, porque si estas palabras están en la Escritura, entonces Dios no solo tolera el clamor humano, Dios lo inspira. Esto cambia completamente nuestra manera de entender la relación entre la fe y el sufrimiento. El creyente no está llamado a fingir serenidad. Está llamado a llevar su dolor a la presencia de Dios. Incluso cuando no entiende, incluso cuando no ve salida, incluso cuando el cielo parece guardar silencio. El profeta Habacuc lo expresa con una honestidad estremecedora. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Habacuc 1:2. Y sin embargo, ese mismo profeta termina diciendo, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Qué ocurrió entre la queja y la adoración? No cambió inmediatamente la circunstancia, cambió la visión de Dios. Y eso es precisamente lo que la Biblia quiere producir en nosotros. No un silencio forzado, sino una confianza madura. Aquí hay una verdad que debemos afirmar con claridad pastoral. Dios no se escandaliza del dolor expresado con sinceridad.
Lo que Dios rechaza no es la pregunta honesta, sino la incredulidad endurecida que se niega a volver a Él. Por eso la cruz de Cristo se convierte en el punto culminante de este tema. Porque en la cruz encontramos la pregunta más profunda, más pronunciada. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí ya no solo Job, el que pregunta, no es David, no es Habacuc, es el Hijo Eterno de Dios cargando el pecado del mundo. Y aquí debemos ser extremadamente muy cuidadosos. Cristo no está expresando incredulidad, está llevando sobre sí el clamor humano en su punto más alto. Está entrando en la experiencia del abandono para redimirla desde dentro. Esto significa algo asombroso. Ningún creyente que clame desde el dolor está solo, porque el mismo Hijo de Dios ha pronunciado ese clamor antes que él y lo ha pronunciado desde la cruz. Por eso el cristiano puede orar sin temor, puede preguntar sin ser rechazado, puede llorar sin ser abandonado, porque en Cristo Dios ha asumido nuestro lenguaje de dolor para transformarlo en esperanza. Y aquí llegamos a una conclusión fundamental de este tercer punto. El clamor del creyente no es una señal de debilidad espiritual, es una expresión de relación viva con Dios. Solo se clama a quien se reconoce como presente. Solo se pregunta a quien se sabe cercano. Solo se busca respuesta en quien se cree capaz de responder. Y esto nos lleva inevitablemente a la cruz, donde Dios no responde primero con explicaciones, sino con su propia entrega. Por eso el silencio de Dios nunca es ausencia de Dios. Más bien es el espacio donde Dios está obrando de manera profunda de lo que podemos ver. Y aunque no siempre entendamos el proceso, podemos confiar en el carácter de aquel que ha revelado su amor de manera definitiva en Jesucristo. Sin embargo, aún falta la respuesta final, porque el corazón humano no solo pregunta si puede clamar, el corazón humano pregunta, ¿dónde está Dios ahora? Y esa será la pregunta que responderemos para finalizar. Entonces, ¿dónde está Dios cuando el mundo gime? Hemos recorrido un largo camino en nuestra plática de hoy. Comenzamos en la creación, cuando todo era bueno en gran manera. Vimos cómo el pecado quebrantó la armonía original del mundo. Comprendimos que la creación no está en su estado definitivo, sino que gime, como con dolores de parto, esperando la redención prometida por Dios. Luego aprendimos que no debemos interpretar cada tragedia como un castigo particular del Señor, porque Dios no ha delegado en nosotros la tarea de juzgar sus designios ocultos. También entendimos que el sufrimiento no significa la ausencia de Dios, sino la realidad de un mundo caído en el que Dios sigue obrando con sabiduría perfecta. Y finalmente vimos que el creyente puede clamar, puede llorar, puede preguntar sin ser rechazado por Dios, porque la propia Escritura ha preservado esos clamores como expresión legítima de una fe que sufre, pero no abandona. Y ahora llegamos al momento decisivo. La pregunta que ha estado presente desde el inicio vuelve con toda su fuerza. ¿Dónde está Dios cuando el mundo gime? La respuesta de la Biblia no es una teoría, no es una explicación filosófica, no es un sistema de ideas. La respuesta de la Biblia es una persona. Dios está en la cruz. Cuando la humanidad levantó su voz contra el cielo, Dios nos respondió desde la distancia. Entró en la historia y lo hizo de la forma más inesperada, en la persona de Jesucristo. Pero no entró como un rey terrenal rodeado de poder humano, entró como el varón de dolores, el inocente que carga el pecado de los culpables,
el justo que sufre por los injustos, el santo que muere por los pecadores. En la cruz, el sufrimiento humano ya no es solo observado por Dios, es asumido por Él mismo. Por eso cuando preguntamos, ¿dónde está Dios? La respuesta del Evangelio nos lleva directamente al Calvario. Allí donde el cielo parece haberse oscurecido. Allí donde el Hijo clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está Dios. No ausente, no indiferente, sino cargando sobre sí el peso del pecado del mundo. Y esto cambia radicalmente nuestra comprensión del sufrimiento. Ya no podemos decir que Dios no sabe lo que es el dolor. Ya no podemos decir que Dios se mantiene distante de las heridas humanas. En la cruz, Dios ha entrado en el lugar más oscuro de la experiencia humana para redimirla desde dentro. Y si la cruz responde a la pregunta del sufrimiento, la resurrección responde a la pregunta de la esperanza. La tumba está vacía, porque el Evangelio no termina en el Calvario. Si así fuera, el sufrimiento tendría la última palabra. Pero al tercer día, Cristo resucitó de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo, el dolor no pudo vencerlo, el pecado no pudo dominarlo y la tumba quedó vacía. Esto significa que el sufrimiento no es el final de la historia. Es un capítulo intermedio en el plan eterno de Dios. Cristo no solo comparte nuestro dolor, Cristo lo vence. Y por eso el creyente puede mirar la muerte sin desesperación, porque sabe que aquel que murió ha resucitado. La creación será restaurada, pero aún hay más. La obra de Dios no termina en la resurrección de Cristo, sino en la restauración de toda la creación. El mismo apóstol Pablo, que nos habló de la creación que gime, nos habla también de la gloria futura. Y el apóstol Juan nos muestra el destino final de la historia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Observemos cuidadosamente esta promesa. No dice simplemente que el dolor será olvidado, dice que será eliminado. No dice que las lágrimas serán ignoradas. Dice que serán enjugadas por Dios mismo. No dice que el sufrimiento será explicado. Dice que será terminado. Y esto es fundamental. La esperanza cristiana no consiste en aprender a vivir con el sufrimiento para siempre, sino que más bien consiste en la certeza de que el sufrimiento tendrá un final. Entonces, ¿dónde está Dios cuando el mundo gime? Está en la cruz, compartiendo nuestro dolor. Está en la resurrección, venciendo nuestro dolor. Y está en la promesa futura, eliminando todo dolor. No es un Dios distante, no es un Dios indiferente. No es un Dios que observa desde lejos. Es un Dios que ha entrado en la historia, que ha redimido la historia y que consumará la historia. Una palabra final al corazón. Quizás tú que escuchas este mensaje hoy estás atravesando un valle de dolor. Quizás hay preguntas que aún no tienen respuesta. Quizás hay lágrimas que todavía no han sido consoladas. Quizás hay ausencias que siguen pesando en el alma y tal vez sigues preguntando en silencio, Señor, ¿dónde estás? La respuesta del Evangelio no es un concepto, es una invitación. Cristo te dice, estoy contigo. No te prometo ausencia de tormentas, pero sí te prometo mi presencia en medio de ellas. No te prometo respuestas inmediatas a todas tus preguntas, pero sí te prometo que no caminarás solo. No te prometo que entenderás todo ahora, pero sí te prometo que un día verás claramente lo que hoy solo puedes creer por fe.
Y mientras ese día llega, la fe descansa en esta certeza. El Dios que permitió que el mundo gima no ha abandonado su creación. La está redimiendo, la está restaurando y la llevará a su plenitud en Cristo Jesús. Por eso, cuando la tierra tiembla, cuando el dolor golpea, cuando la vida parece quebrarse, el creyente puede afirmar con esperanza: Dios no ha dejado de ser bueno. Dios no ha dejado de estar presente. Dios no ha dejado de estar en control. Y un día, cuando estemos delante de Él, comprenderemos que incluso en medio del sufrimiento más profundo, su amor nunca dejó de sostenernos. Entonces veremos con claridad lo que hoy creemos por fe. El sufrimiento no era el final de la historia, sino el lugar donde Dios en Cristo estaba escribiendo la redención del mundo. Dios te bendiga.